Tres. Muy buenas tardes. De parte de la agrupación Kerigma, queremos brindarle el taller de podcast a cargo de la señorita Jacqueline Arce, integrante de la agrupación. Bueno, con ustedes, Jacqueline Arce. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este taller de podcast. Soy Jacqueline Arce, soy integrante de la agrupación juvenil social Queritma. Y bueno, el taller de podcast sobre todo este tema es demasiado amplio, pero he tratado de abarcarlo o poner todo aquí en este tiempo donde vamos a compartir todos en este Zoom y también a las personas que nos están viendo desde el Facebook Live. Entonces, vamos a comenzar con este taller. Sobre todo tenemos por entendido de que podcast se refiere a un formato de audio. Entonces, ¿por qué contarlo en audio? Las historias en un audio pueden transmitir emociones que, por ejemplo, no puede producir un papel, un libro, una revista de crónicas o un periódico. Entonces, al ser el podcast simplemente una plataforma en la cual podemos comunicarnos mediante audio, todavía lo hace, aún nace el término podcast del iPod, creado en el año 2001 por Apple y se convirtió en el más popular reproductor de audio digital y hasta ahora se continúa produciendo en nuevas versiones, luego de pasar por el clásico, el nano, el shuffle y el que continúa vigente, el iPod Touch. ¿Quién no ha tenido un iPod o esos pequeños cositas aquí que salieron en aquellos tiempos, sobre todo reproductores de música, pues, ¿no? Y luego viene el broadcasting o radiodifusión. Si la traducción nos dice que es esparcir ampliamente, es entendible que se refiere a la emisión de una señal de radio o televisión. Puede ser difundir, esparcir o compartir audios. En resumen, iPod más broadcasting viene a ser podcast. De ahí nace este término del podcast y sobre todo un nuevo invento en el cual vamos a poder comunicarnos, como les mencioné, en formato audio. Ahora sí, ¿qué es un podcast? El podcast, por ende, es una emisión de audio que se sube a una plataforma de Internet y es reproducido desde un dispositivo electrónico. Entonces, si este es un formato de audio, también tiene que ver con los programas de radio, ¿verdad? Porque ambos son formatos de audio. Entonces, ¿en qué se diferencian un programa de radio de un podcast? Aquí podemos observar un cuadro comparativo en la cual tenemos dos columnas, el programa de radio y un podcast. Entonces, en el programa de radio podemos llevarlo a cabo, necesitamos un espectro radioeléctrico, que es un AM o FM, se difunde únicamente por radio, está limitado a una duración específica. Tú sabes que todo programa tiene un segmento que dura, pues no sé, 1 hora, 2 horas. Creo que los que escuchamos radio, sobre todo vamos a nuestro programa favorito que dura solamente un segmento, ¿verdad? Entonces, y luego es que está dirigido a una audiencia amplia y numerosa. Mientras que el podcast es para realizarlo uno. Necesitas un dispositivo electrónico como un celular, una computadora o una tablet. Se difunde por internet. Puede durar el tiempo que creas conveniente. Usualmente los podcasts, los mínimos son de 5 minutos o también son muy extendidos que tenemos hasta de media hora. Entonces, este podcast también va dirigido a un público específico, nicho. ¿Qué se refiere con un nicho? Sobre todo es este segmento a un conjunto de personas que tienen preferencias en común y tú sobre todo el contenido que vayas a dar sea para ellos, para ese conjunto de personas. Porque a diferencia del programa de radio, es que ellos tienen una audiencia amplia y numerosa. En cambio, nosotros somos dirigidos sobre todo contenidos a un público en específico. ¿Tienen similitudes? Claro que sí tienen similitudes, porque deben tener una introducción que atrape al oyente. Siempre en cada producto audiovisual, ya sea radio, televisión, tales cortometrajes o tal vez simplemente videos que son subidos a plataformas, tienen que tener un inicio en la cual agarre a nuestro espectador y lo haga ver todo el resto del contenido.
Por ello menciona aquí que deben tener una introducción que atrape al oyente, que le dé razones para quedarse escuchando el resto de contenido. El inicio es lo más importante para que le causes curiosidad y atrapes a tu oyente. Entonces, lo siguiente es un lenguaje sencillo para que pueda ser entendido por todos. Ambos, como programa de radio y podcast, sobre todo buscan esta sencillez para poder comunicarse a su público. Pero hay que tener en cuenta también que si vamos a tener, digamos, un podcast dirigido sobre todo a un segmento de personas que habla con palabras técnicas o referente a algo científico, pues obviamente eso va a estar dirigido a ellos y sobre todo la manera de expresarse y hablar va a ser de una manera técnica. Luego nos ponen aquí que deben brindar una experiencia sonora que conecte. Como lo mencionamos al principio, ¿por qué escogemos el audio, no? Porque transmiten emociones. Eso quiere decir de que nuestro oyente va a estar escuchándonos y sobre todo trabajando con la imaginación. Por último, tenemos que ambos buscan entretener o informar. Podemos hacer contenidos de entretenimiento, podemos también tener contenidos como informativos. Hay muchos ejemplos en el país sobre ello. Y entonces es muy bueno saber a nosotros qué tipos de podcasts hay. Entre ellos tenemos los educativos, que son enseñanzas de diversas disciplinas en formatos de audio. Y miren que actualmente nos encontramos en este tema de las clases virtuales y todo eso dirigido a los estudiantes y también los que están en estudios superiores, pueden sobre todo tomar esta plataforma o esta manera de comunicarse como es el podcast, pues, ¿no? Porque también podemos enseñarles a ellos a que puedan escuchar sus clases mediante ya audios grabados y subirlos a una plataforma para que puedan los demás también consumirlos. También tenemos los narrativos que te cuentan una o varias historias reales o de ficción en un hilo descriptivo que atrae. ¿Por qué decimos en un hilo descriptivo en la cual podemos tener? Y luego puedes continuar con la siguiente historia y crear todo un hilo de historias en la cual tu oyente va a estar contentísimo de estar escuchando. Depende de los días también que ¿no? Que lo mucho contenido. Luego tenemos al teatro y literatura en ficción sonora, creaciones de audio que atrapen por su contenido. Los que resuelven dudas e interrogantes. Ante la aparición, ante la abundancia total de fake news últimamente, porque pueden ser distribuidos por las redes sociales, y podemos ver que muchos buscan resolver sus dudas no solamente en Google, o sea, Google no todo lo hace, ¿verdad? Entonces, un podcast, un contenido, una persona que haga ese tipo de contenido de desmentir cosas, de enseñarte cosas, también se puede hacer un podcast y obviamente vas a tener un público objetivo. También tenemos el de investigación. Puede ser una crónica o reportaje narrado por el propio recopilador de toda la información. No es que varíe tanto con la información que tenemos actualmente, solamente cambia. Por ejemplo, todo eso también lo podemos encontrar en YouTube, ¿verdad? En formato video. Pero también es innovar en el formato audio, donde nosotros también tenemos las entrevistas, que es una conversación entre dos personas, casi siempre biográfica, personaje. Por ejemplo, tenemos uno bien conocido en el país que sobre todo tiene mucha audiencia, es Moralmente, que es Morán y Ricardo Morán y su hermana en la cual hablan, entrevistan de temas coyunturales también o entrevistas a personajes mediáticos de nuestro territorio nacional. Entonces, también tenemos los personales, un host o un presentador que habla sobre lo que le gusta. Es como un story time, pues, ¿no? De qué manera en que le guste y muy probable a la gente le gusta. O sea, sobre todo es como que un diario en la cual tú puedas contar historias, contar tus propias anécdotas, tus experiencias y obviamente va a haber público que eso le va a gustar. También hay otro basados en hechos reales, las cuales buscan generar empatía con el oyente a partir de experiencias propias. Eso es de un lugar en específico
hacer visibilizar un caso y también podemos tenerlo en formato del podcast. También los diarios, uno de los formatos más populares y espero también complicados por lo que significa su producción. Los diarios sobre todo es como hacer igual como producen el papel, las revistas y todo eso, mencionar todo, una columna, dar noticias, ya sea temas informativos o de entretenimiento. Y como menciona aquí, es algo complicado porque también requiere mucho de producción y obviamente que hay una previa en la cual podemos nosotros elaborar nuestro guión también. También hay de conversaciones grupales, personas que se juntan a hablar de un tema que casi siempre conocen y dominan. Tal vez puede ser una charla de amigos en las cuales hablen de un tema específico, tal vez quieran hablar, por ejemplo, lo que últimamente está pasando en el país, el tema de los candidatos. Bueno, se juntan en un montón de personas, o tal vez que estamos aquí integrantes de una agrupación cultural, los que nos están viendo también tal vez estén dentro de ella, entonces puedan incidir en un tema, hablar de una problemática y puedan mencionarlo con todos los compañeros y dar sus opiniones y también eso le va a gustar a las personas. Entonces, ahora mi pregunta, ¿qué tipo de podcast harías y por qué? Me gustaría saberla contar con la participación de ustedes ya con con la previa información que les he dado yo. ¿Alguien le gustaría responder? Porque el tema de tener sobre todo una temática dentro de nuestro podcast va a ser muy eficaz para así identificar también a nuestro oyente, pues, ¿no? Es por ello que les pregunto, ¿qué tipo de podcast harían y por qué? Y también podemos cuestionarnos las ideas de quiénes escucharán nuestro podcast, cuál es el objetivo de nuestro espacio, ¿existe algún podcast similar a nuestra idea ya en emisión? ¿Y qué nos va a diferenciar de este? Tal vez a alguien le gustaría participar. Tal vez alguno de nuestros compañeros que quieran participar ya con la información previa que he dado. Sería bueno que le prendas el micro a todos. Igual, cada uno de los compañeros que están aquí presentes, den su opinión. Franco, Tracy, ¿qué opinan? Igual, Elena, Luz. Chicos, ¿alguna duda referente a lo que ha compartido Jackie? Más que una duda, diría yo, el tema de que ya hemos tocado los tipos de podcast, me gustaría saber a qué le va más interés, pues, ¿no? Sobre todo tus preferencias y también pensando en el público que te va a escuchar. Ok, entonces, ya que nadie al parecer todavía no se le ha ocurrido ¿Puedes tener una mostrarnos un temática para su ejemplo? podcast. ¿Puedes mostrarnos un ejemplo de un taller de podcast como para poder hacerlo para los niños? Usualmente hay algunas organizaciones que trabajan, ¿no? Con este tiempo del COVID, les es difícil llegar. ¿Cuál sería la herramienta o la estrategia para poder hacer un audio? Por ejemplo, en lo que hemos tocado ahora en el tema de una diversa enseñanza y disciplinas en formato audio. Y lo que tenemos que ver ahora, si tú te quieres dedicar a esto y que es educativo, entonces puedes realizar previamente una investigación o también un mapeo para que puedas saber qué tipo de contenido les quieres brindar a ellos, tal vez una clase en específica, tal vez un curso específico. Y ya porque ahora solamente quiero que ustedes me mencionen qué tipo de podcast, porque de aquí para adelante voy a también mostrarles a ustedes cómo van a poder hacerlo y cómo también podemos difundirlo. Ok, entonces vamos a seguir continuando. Leslie, ok, vamos a continuar entonces.
Entonces, ¿qué necesitamos para comenzar? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Por qué quieres hacer un podcast? ¿Tendré los materiales para comenzar? Porque hacer un podcast también puedes pensar si tiene alguna inversión o si voy a ganar algo de esto. Sobre todo empezar con lo que tú quieras mostrar, porque obviamente el podcast también, al ser una plataforma en la cual llega a muchas personas, también se monetiza. Entonces, para poder comenzar, ¿qué es lo que necesitamos? Obviamente, un micrófono. Hay un micrófono sobre todo especializado en lo que es los temas de podcast. Este micrófono bordea los $200, aunque hoy en día podemos conseguir opciones por poco más de 100 soles. Y es cierto, porque actualmente podemos conseguir hasta con su antipop para que nosotros podamos acceder. Creo que los precios más accesibles están de 120, de 140, pero son micrófonos que realmente van a servirte para realizar tu podcast. ¿Y qué es lo que más necesitamos? ¿Qué más es lo esencial? Sí, ese mismo que estás pensando, un teléfono celular. ¿Quién no tiene un teléfono celular? Yo lo tengo aquí, entonces este va a ser mi herramienta para poder trabajar mi podcast. ¿Por qué? Claramente también podemos usar la computadora, también puedes usar si tienes una laptop o tal vez una tablet. Pero como todos tenemos a la mano un celular, claramente también podemos trabajar de ahí. Entonces, ¿qué aplicaciones tenemos para escuchar y producir podcasts? Tenemos SoundCloud, Spotify, tenemos iVoox, Spreaker, Apple Podcast, también tenemos TuneIn Radio, The Podcast, Pocket Cast, Player FM y Google Podcast. Estas son las aplicaciones que tenemos actualmente para producir y para escuchar también podcasts. Entonces, Anchor es lo mejor para el 2015 por Michelle Migano y Neil Searchman. Era en un inicio una aplicación para tuitear en audio. En febrero del 2018, Anchor se actualiza y pasa a ser una plataforma para crear y publicar podcasts, convirtiéndose en un fenómeno, realmente un fenómeno mediático. Sus descargas comienzan a hacerse masivas y atrae los ojos de Spotify. Obviamente vemos que Spotify realmente lidera mercado en cuanto a música y todo ello. Y Anchor era una plataforma en la cual menciona de que tenía descargas masivas por la facilidad de grabar un podcast. Entonces, eso quiere decir, como trajo los ojitos de Spotify, tuvieron que unirse a Anchor. Pero eso no quita de que Anchor aún sigue siendo una plataforma únicamente. Entonces, ¿cómo podemos realizar nuestro podcast en 6 pasos? Ya sabiendo que tenemos una plataforma como Anchor, que es súper accesible, además de gratuita, donde también podemos encontrar diferentes partes para poder editar y grabar con facilidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir el tema para nuestro podcast. ¿Cómo elegimos el tema? Como les mencioné, a su preferencia y al público que quieren dirigirse. Luego viene la preproducción. Una preproducción es el trabajo antes de la producción. Antes de elaborar nuestro podcast tenemos que hacer nuestro primero, armar un equipo en el que tengamos buenas voces, buena redacción y un productor del podcast. Eso siempre en cuando este podcast va a ser como que en conjunto, tal vez en una ONG, en una agrupación, se puede armar un equipo, pues no para que puedan hacer de esta persona que de manera individual los vas a hacer, también tienes que tomar estas posiciones porque en la preproducción también viene el guión. Este guión va a ser una pauta para tener un episodio ordenado, porque si no, tal vez podemos ponerle cositas aquí, cositas allá y puede ser una chocolatada, entonces por eso es necesario tener nuestra pauta en secuencias y con los tiempos justos. Hay tiempos que sí se pueden pasar, o sea, unos segundos, pero lo importante es de que puedan concentrarse en su tiempo y concentrar su información a la par. Entonces, luego para hacer es grabar en Anchor.
editar nuestro episodio y al final, cuando ya tenemos todo listo, es difundir el episodio vía redes sociales y aprovechando las herramientas que nos proporciona la misma app. Como mencioné, Anchor está aliada a muchas plataformas debido a que es una plataforma demasiado accesible y además de descargas masivas porque muchos usuarios han visto en esa plataforma, sobre todo en Anchor, una manera fácil de hacer podcast. Ok, vamos a continuar. ¿Se me escucha, verdad? ¿Alguien me da el señal, por favor? Sí, se te escucha. Continúa. Sí, sí. Se te escucha, Jackie, no te preocupes. Ok. Listo. Ok, ¿cómo hacemos el guión? Jacqueline, tal vez este guión sea muy complicado y no pueda hacerlo, es demasiado fácil. En ella debemos especificar cada byte, o sea, cada fragmento del episodio. ¿A qué nos referimos fragmento? Cada parte. Puede ser la intro de presentación, la música que va a acompañar y la parte que usaremos de un tema. Tenemos que tener un tema general para que todo después vaya a ser en orden y secuencial. La bienvenida al podcast y todos los detalles. Pueden ser transcritos, pero luego debemos evitar que se note que estamos leyendo, es cierto. O pueden tener una idea general de lo que se va a desarrollar. Solo una idea. No es necesario hacerlo al pie de la letra, pero sí es importante tener este guión y sobre todo unos pequeños fragmentos escritos ahí para tener una idea de qué es lo que nosotros vamos a hablar o informar. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo. Valga la redundancia. Okay. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a aquellos que hayan llegado hasta aquí. Mi nombre es Juan Pérez y este es un episodio más de, y ahí colocas el nombre de tu podcast. Entonces Juan Pérez da la bienvenida a la audiencia y anuncia el episodio de hoy. Así, esta puede ser claramente la primera parte de tu podcast, tu bienvenida, para que tus oyentes puedan estar como que conectadísimos ahí. Aquí tenemos un ejemplo de guión para un podcast. Como podemos observar en la primera fila tenemos el título y ahí donde menciona el nombre del episodio. En este caso es La brecha digital en México. Luego se nos viene el cuerpo, la cual es la introducción. La introducción es la parte del episodio, pues, ¿no? Ahí también tiene que estar la descripción del byte utilizado en el episodio, tiene que estar el cargo o crédito de la persona que habla, tiene que estar la transcripción de lo dicho por el presentador del espacio. ¿Qué quiere decir? Podemos observar, como les menciono, en parte del episodio pone efectos de música de fondo, likes de Interpol 20 segundos. Ya le estamos dando como un tiempo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues, ¿no? Porque eso no lo vas a decir, sino eso es lo que va a pasar. Efectos, música de fondo, likes de Interpol. Luego viene la brecha digital en México, 3 segundos. Esto puede ser la cuña de tu programa, tal vez mencionándolo. No sé si se pueden identificar las cuñas de los programas como que, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu programa favorito. Entonces, esa es como que la cuña mencionando el nombre inicial. Y este nombre va a ser muy repetitivo en todos los podcasts porque va a ser tu sello y tu imagen personal. Entonces, luego de ahí tenemos una descripción del byte utilizado en el episodio. Entonces, aquí menciona efecto música sube y fondea Let Her Go de Passenger de 50 segundos. Y luego tenemos aquí al lado, donde dice el título, justo en esa columna podemos observar que también se da cargo o crédito a la persona que está hablando. En este caso es una locutora. Y luego también vemos que aquí tenemos 3 párrafos en la cual podemos observar que es el cuerpo ya de ese podcast, donde dice, para introducir el tema es importante definir 3 conceptos clave: sociedad de la información, sociedad del conocimiento y brecha digital. Mira, ahí ya se mapeó y ahí puso como que 10 segundos para decir esto. Como les menciono, no es todo al pie de la letra, o sea, te puedes pasar 2 segundos más, pero tampoco es como que pones 10 segundos y te pasas a 1 minuto, como que no tiene mucha concordancia, ¿verdad? Entonces, es por ello que puedes tener unos segundos de más, unos segundos de menos, pero que no pase de ahí, porque tienes que tenerlo todo mapeado y sobre todo al horario que tienes, digamos, 1 hora. Entonces, tienes que calcular que cada fragmento que vayas a poner, todo el total sea 1 hora. Hasta ahí se entiende, ¿verdad?
Entonces, tenemos 4 sencillos pasos para iniciar tu podcast. El primero es grabar o importar audio. Podemos observar que en la primera parte podemos ver un teléfono donde tiene un círculo de color rojo que tiene ahí como icono un micrófono. Y es ahí donde nosotros podemos empezar a grabar nosotros mismos, o también donde menciona que podemos importar ya un audio que nosotros previamente ya hemos grabado. Entonces, el segundo paso es incluir todos los segmentos que quieras en el episodio. Digamos que en la primera parte grabaste tu introducción, grabaste tu saludo, grabaste ahí tu primer título, tu cuerpo. Entonces ves en la segunda parte que aparece como que 3 tipos, 3 audios ahí. Esto quiere decir que has grabado audio 1, audio 2, audio 3, y esto es todo de aquí. Vamos a incluirlas, unirlas en una sola. Cuando tenemos, como les mencioné en un principio también, Anchor tiene esta posibilidad de poder juntar todos los audios de manera ordenada, bueno, en el orden que tú has grabado, para que pueda exportarlo de tal manera. A ver, el tercer paso es toca una vez para distribuir tu podcast a todas partes. Anchor tiene diversas plataformas aliadas, y eso quiere decir que cuando tú publiques tu podcast en Anchor, automáticamente también vas a poder tener la opción de distribuirlo a Spotify, a Google Podcast, a SoundCloud. Entonces, qué maravilla, ¿verdad? Tenemos todo en un simple paso y no estar creándose cuentas por aquí, creen cuentas por acá para que puedas poner tu link. No. Anchor te facilita las cosas. Como cuarto paso sencillo es conseguir oyentes. Obviamente tenemos un link de referencia. Ese link vas a poder distribuirlo también de manera manual para que puedas tener muchos más oyentes. Entonces, Anchor, como puedes ver en la primera columna, también tenemos como mensaje de voz, grabar, biblioteca. Entonces, en el icono del micrófono vas a poder grabar los minutos que tú quieras. También vas a tener la posibilidad de eliminarlas, como la siguiente parte donde dice biblioteca. En la biblioteca van a estar todos los audios que has grabado. También tenemos opciones ahí de intervalos, tenemos secuencias, sonidos. Eso quiere decir de que en Anchor vas a poder editar de manera básica tu podcast, y eso es bueno porque a las personas que no manejan tal vez algún programa mucho más profesional para ello, Anchor te da sonidos ya, Anchor te pone intervalos, o sea, quiere decir secuencias, transiciones entre tus audios para que pueda sonar mucho más fluido y no tan cronometrado, digamos. Luego tenemos la tercera parte que dice explorar, y como te dije, ahí están las ubicaciones donde la puedes mandar, cómo lo puedes distribuir, las etiquetas que puedes poner para que puedas reconocer cada uno de tus programas, de tus episodios, y también las descargas que hayas hecho. Como les mencioné, ahí tenemos en la parte donde dice mensaje de voz, donde dice compartir enlace a mensaje de voz. Aún no tienes ningún mensaje. Esta parte sobre todo es cuando tus oyentes de Anchor vayan a escribirte y darte, no sé, tal vez recomendaciones o un saludo. Esta parte sobre todo es para compartir, ¿no? Tu enlace exclusivo. Luego tenemos los intervalos. Como te mencioné, esto te va a ayudar demasiado para la edición de tu podcast. Y también tenemos ahí los sonidos. Tenemos sonidos muy curiosos, desde también sonidos como que muy interpretativos, para que puedas trabajar en tu podcast así de manera rápida, editar en la plataforma de Anchor y en tu teléfono sobre todo. Muy importante, en tu teléfono. Se quiere decir de que todo me suena muy fácil, ¿verdad? Claro, el teléfono, tal vez podemos usar, si no tenemos un micrófono que hayamos mencionado al principio, podemos usar los audífonos, pero claramente teniendo un espacio en silencio para que no se puedan filtrar sonidos de ambiente o también sonidos exteriores que pueden ser molestos, ¿no? En tu podcast. Entonces, tener un espacio vacío, un espacio de silencio, tener tal vez tus audífonos y tu celular y la plataforma de Anchor, y ya estás para grabar tu podcast.
Entonces, aún así como te mencioné, Anchor es la favorita para hacer tu podcast, pero sumado a todas las funciones que tiene Anchor, existen otros programas y aplicativos que nos ayudarán a editar nuestros audios antes de convertirlos en un podcast. En las cuales tenemos Audacity, es un software gratuito, multiplataforma y muy completo para editar audio. Esto, sobre todo, Audacity es manejado, es un programa también que tiene complicaciones para personas que todavía no hayan experimentado dentro de este programa. También tenemos a Podbean, que es otro programa creado para principiantes. Mira, este es un programa creado para principiantes en podcast. Luego también tenemos a SoundCloud, tanto en su versión web como en app. Esta es una muy buena opción para trabajar también nuestro contenido. Así que también hay diversos programas en la cual puedes trabajarlo, pero como les mencioné, Anchor va a ser de mucha ayuda y sobre todo que es muy fácil de utilizarlo. Entonces, las recomendaciones ahora. Como les mencioné, en el Perú también consumimos podcasts. Tal vez no en mayor magnitud, pero sí consumimos. Entonces, dentro de ellas tenemos a TED en español. Es una selección de las mejores charlas de TED sobre temas específicos. También tenemos La Encerrona de Marcos Cifuentes, que es un mini noticiero surgido en tiempos de pandemia, conducido desde España, pero dirigido a peruanos. La Encerrona toca temas coyunturales, se divide en diversas plataformas, también en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, pero también domina muy bien porque está dentro de los top en Perú en podcast. También tenemos a Encuádrate. Es un podcast español que te sumerge de manera sonora en un cuadro de una determinada época. Mira qué interesante, qué es lo que puedes trabajar dentro del podcast. Cuadros de Van Gogh o de Caravaggio en formato audio. Mira qué interesante, pues, ¿no? El sumergirte de manera sonora en un cuadro de una determinada época. Eso es lo interesante de esos formatos de audio, porque podemos trabajar con la imaginación de nuestro oyente. También tenemos mi novela favorita. Aquí tenemos al premio Nobel Mario Vargas Llosa comentando adaptaciones sonoras de grandes obras de literatura universal. Por ejemplo, La Odisea, Abisínido, Los Tres Mosqueteros y mucho más. Estas son las recomendaciones que te doy yo para que puedas escucharlas y puedas también tener un poco de noción o buscar aquí ejemplos en los cuales quieras dedicarte. Entonces, como último recordatorio, podemos tener aquí un flyer que nos explica brevemente cómo hacer nuestro primer podcast. Lo primero, define la temática y sea original. Recuerda que la idea es divertirte al igual que tu audiencia. Es muy importante saber tus propias preferencias y las preferencias de tu público. El siguiente es elabora una pauta. Eso también quiere decir un guión. Un guión sencillo, y si te quedas en blanco, esta será tu salvación. Como mencioné, no es seguirla al pie de la letra y cumplir con todo lo que se diga ahí, sino es una noción de idea que tú tengas para que no puedas perderte, además de ser algo más ordenado para tu podcast. Continuamos. Al momento de grabar, cuenta con unos buenos audífonos y micrófonos, además de una habitación silenciosa. Los micrófonos podemos encontrarlo también a un precio accesible, aproximadamente de 120, 140. También hay micrófonos que cuestan mucho más, pero también hay micrófonos accesibles con un menor precio que también cumplen una función muy importante a la hora de grabar. Entonces, usa los mejores recursos. Para editar tenemos Audacity, Adobe Audition, también tenemos Pro Tools y Anchor. Como les mencioné, las demás plataformas también son muy buenas para editar, pero las personas que tal vez no tengamos conocimientos de esos programas, entonces la forma más accesible, Anchor. Para publicar, ¿dónde podemos publicar? Para que pueda esto llegar a muchos más oyentes aparte de la difusión manual que nosotros podamos hacer. Claramente, Anchor tiene aliadas a diferentes plataformas como Spotify, iTunes, iVoox y SoundCloud para que puedas
difundir tu podcast en diferentes lados, solamente estando en una sola plataforma. Y finalmente es momento de difundirlo. Las redes sociales y tus amigos pueden ser tus aliados para poder despegar. Entonces, hemos concluido. Me gustaría saber si tienen alguna duda respecto al taller que acabo de dar, alguna duda tal vez en la parte del guión, de las plataformas tal vez, de los tipos de podcast. ¿Hay alguna pregunta? Ok, Jack Torres, te escucho. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Primero, ¿no? Agradecer por este interesante taller. Bueno, mi pregunta va dirigida, ¿no? ¿Qué tipo de equipo necesito tener, ¿no? Si es que mi equipo tiene que tener capaz una tarjeta de sonido o una tarjeta de video, ¿no? Ya que mencionas que hay programas de editar audio, ¿no? Si sería capaz indispensable o capaz necesito, digamos, muy aparte a mi computadora, ¿no? Necesito tener capaz un equipo controlador de audio, ¿no? ¿Sería recomendable eso o cuál sería, digamos, una recomendación ahí? Gracias. Ok. En el respecto de tener programas en una computadora, hay que tener en cuenta de que programas como Audacity y Adobe Audition tienden a ocupar mucho y también como que ganar mucho de tu computadora. Entonces vas a necesitar obviamente una tarjeta de video para que tenga una capacidad y puedas editar sin problemas. Porque como te mencioné, Audacity y Adobe Audition sobre todo son programas muy pesados. Entonces, como son muy pesados, si no tienes una capacidad buena en tu computadora, va a hacer que se lentee, que se lajee, y esto va a hacer de que no puedas editar perfectamente tu podcast. Entonces, lo recomendable es una tarjeta de video o contar tal vez con uno de estos equipos gamers, por ejemplo, que corren muy bien a estos tipos de programas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te quedó claro Jack Torres? ¿Sí? Sí, sí, gracias. Ok, listo. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más le tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda tal vez? Entonces, ya que hemos concluido aquí, me gustaría que puedan ustedes darme esos pequeños conocimientos que hemos visto aquí dentro del taller. No sé si pueden entrar, vamos a hacer un jueguito solamente de 4 preguntas nada más, súper fácil, para que puedan responder las preguntas. Algunas preguntas, algunos temas del que yo he tocado aquí en el taller. Tal vez si pueden ir a Kahoot, Pin, para que puedan colocar este pin y puedan entrar al juego. Pueden ingresar desde sus teléfonos, también pueden ingresar desde la computadora donde se encuentran, realmente es muy accesible. Son solamente 4 preguntas que hemos visto dentro de ese taller. ¿Puedes enviarles el enlace en el chat, por favor? Ok. Ok. Ok, estoy dejando en el chat un link para que puedan acceder y van a encontrar ahí un cuadrito que les va a pedir el pin y su nombre también para que puedan entrar. Este es el pin en el cual vamos a entrar. Solo son 4 preguntas. Así que lo vamos a trabajar muy rápido. ¿Ya se están conectando?
¿Alguien tiene problemas para entrar o alguna duda más? O sea, para poder acceder a Kahoot. Ok, vamos a ver qué dice. Sí, el ping lo pueden observar en la pantalla, es 5374439. Ese es el ping. Lo voy a escribir también en el chat para que puedan copiarlo rápidamente también. 5374439. 9374439. Ahí tienen el ping también escrito en el chat para que puedan copiarlo y pegarlo nada más y así puedan entrar. Ok, ya tenemos a 2 que han ingresado, que es Jack, también tenemos a Stephanie. Vamos a esperar a los demás, somos 9 en la sala, entonces, bueno, 8 en la sala, para que puedan acceder. Vamos a esperar algunos minutos más. Ok, no sabemos su nombre. ¿De quién es 5374439? Ok, ya tenemos a Sandra. Vamos a ver quién va a tener el primer puesto, quién va a estar en el podio del día de hoy en el Kahoot. Como les mencioné, es de los puntos que hemos tocado el día de hoy en ese taller de podcast. ¿Alguien más se anima a entrar? Chicos, anímense, ingresen. Franco, Sandra. Ah, no, Sandra ya está. Ya tenemos a Sandra, Carol, tenemos a Stephanie, a Jack. Shay, Tracy. Chun, 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 chun. Tal vez a Carol, a Sheila, a Tracy que puedan ingresar. Ok, se salió Sandra. Ok, tenemos a Shay. Y entró Shay. A ver, 2 más y empezamos, ¿les parece? 2 más y empezamos. Vamos chicos, anímense a poder participar. Solamente son 4 preguntas nada más, súper fáciles para quienes hayan estado atentos el día de hoy. A ver, esperemos un minuto más a ver si se animan a poder ingresar. Ok, vamos a empezar entonces ya con los 4 participantes. Veamos. Solo tienen 5 segundos para responder. ¿Qué es un podcast? ¿Es un audio? ¿Es video? ¿Es ninguna? ¿Es parecido a la radio? ¿Qué es un podcast? A ver. Ninguno pudo responder. Ok. Pero obviamente un podcast es un audio. Entonces, vamos. No hay ninguno en el score. Ahorita no hay nadie en el score. No aparece ¿Verdadero o el falso? texto. No aparece el texto. A ver, vamos a ver. Menciona el podcast. Ah, ok. Creo que están teniendo problemas, ¿verdad? A ver. Solo tienen 5 segundos para que puedan responder. A ver, nuevamente voy a dejar de compartir. Voy a
conectar nuevamente. Vamos a ingresar nuevamente, ¿ok? Para que todos estén igualitos. Vamos a poner aquí. Ok, ya voy a compartir pantalla para que puedan ingresar nuevamente. Ok. Este es el nuevo PIN. PIN es 2695864. Voy a ponerlo en el chat también para que puedan copiarlo fácilmente. Vamos a poner. Ok, ahí tienen nuevamente el entró Jack. Tenemos a Sheila. Tenemos a Stephanie, a Sandra. Tenemos a César. Y tenemos a Tracy. Ya somos 6. Solo faltaría 2. Comenzamos. Tenemos a Franco, a Leslie. Esperamos un minutito más y damos por inicio. Un minuto más. Recuerden que solo tienen en la primera pregunta 5 segundos, en la segunda también 5 segundos, así que hay que ser muy rápidos posible. Si en caso no pueden visualizar la pregunta, yo se las voy a leer de igual manera. ¿Puede decirnos por los colores, por favor? Ah, por los colores. Ok, también les voy a decir por los colores. Ok. Salió uno más. ¿Qué pasó? Vamos, ingresen. Para dar inicio. ¿Alguien más va a ingresar? Chicos, anímense. Ok, vamos a comenzar ya. Primera pregunta, ¿qué es un podcast? Tienes como el color rojo es audio, azul video, verde parecido a la radio, amarillo ninguna, rojo audio, azul video. Muy bien. Marcaron muy bien. Es un audio. ¿Quién está en el podio? Vamos a ver. Jack está arriba. Vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Falso o verdadero? El podcast nace de iPod y broadcasting. Azul, verdadero, falso, rojo. Solo uno pudo contestar. A ver. Obviamente que es verdadero. El podcast nace del término de iPod y broadcast. ¿Quién está arriba? Subió César. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Falso o verdadero? ¿El podcast necesita un guión? Azul, verdadero, rojo, falso. Sí, exacto. El podcast necesita un guión, una pauta básica para que podamos seguir y tener un orden en nuestro episodio. ¿Quién está arriba? César está liderando con 1874 puntos. La última es un quiz. ¿Cuál es la frase incorrecta sobre el podcast? Rojo, necesitas un dispositivo electrónico. Azul, se difunde por internet. Verde, está dirigido a un público específico. Amarillo, está limitado a una duración específica.
¿Cuál es la frase incorrecta sobre el podcast? Rojo, necesitas un dispositivo electrónico. Azul, se difunde por internet. Muy bien, la frase incorrecta es está limitado a una duración específica. Claramente tenemos a un podcast que puede variar en cuanto a sus episodios, desde 5 minutos hasta media hora, tal vez 1 hora de programa, hasta más todavía. El podcast no tiene límite de tiempo. Entonces vamos a ver quién ganó el día de hoy. El primer puesto se lleva... No, el tercer puesto es de Sandra. Tenemos al segundo puesto a César. Y el primer puesto, el ganador del día de hoy, es Jack. Y tenemos a Tracy, a Sheila también. Ok, ¿listo? Muchas gracias por haber participado y muchas gracias por haber estado presente el día de hoy en ese taller de podcast que está sobre todo hecho por la agrupación juvenil social Querigma. Gracias. ¿Algunas preguntas finales tal vez para poder ya finalizar el día de hoy? Bueno, muchas gracias a todos. Igual agradecer a todos los presentes y a las organizaciones que lo van a estar viendo a través de nuestra página de Facebook Live de Querigma Santa Clara. Un abrazo, muy buenas noches. Muchas gracias. Cuídense.